tienen el dudoso honor de ser considerada una secta cristiana aún entre el mundo protestante, pues mezclan sus ideas con otras tomadas del judaísmo, como el rigorismo en algunas prácticas de vida de ambiente fariseo, o su característica más distintiva, su escrupulosa observancia del día sábado como el día de reposo, al contrario del resto de la cristiandad para quienes es el domingo. Adivinaste, estoy hablando de los adventistas del séptimo día. Este grupo, digamos cristiano, tiene sus antecedentes comunes con otra secta moderna, los Testigos de Jehová, pues derivan del trabajo de William Miller y hasta cierto punto comparten desviaciones doctrinales. No se consideran una denominación más, sino la auténtica y la definitiva, por lo que sienten un solapado desprecio por las demás denominaciones protestantes y un odio para nada solapado por la Iglesia Católica. Basados supuestamente en la Biblia, pretenden no solo determinar los acontecimientos del fin del mundo, buscando absurdamente en cada versículo, en cada rincón, un indicio, una pista de no solo lo que sucederá al final de los tiempos, sino lo que se extiende más allá de este, dando a los textos sagrados un sentido tan arbitrario como pocos grupos se han atrevido a realizar, y dando un valor dogmático a los escritos de sus fundadoras, apoyados en sus supuestas visiones proféticas. Bienvenidos a Apologética para la Calle. Esta vez les traemos los adventistas del séptimo día. El movimiento adventista tiene sus orígenes con William Miller, un granjero de Pensilvania considerado entre sus amigos como un bautista consagrado, desinteresado y humilde. Usando la Biblia y un libro de concordancias, pensó que había encontrado la clave para entender las profecías sobre el fin del mundo en los libros del profeta Daniel y el Apocalipsis. Él creyó que la segunda venida de Jesús iba a ocurrir en 1843, y así lo profetizó en sus predicaciones y en su libro Pruebas evidentes de la Escritura por la historia de la segunda venida de Cristo hacia 1843. De ahí el nombre adventista, por el advenimiento inminente de Cristo. Sería una desagradable sorpresa para sus seguidores, pues ni en ese año, ni trasladada la fecha para el 22 de octubre del 1844 que se cumpliera su profecía. Miller se disculpa por su falso cálculo y el movimiento aparentemente, se disuelve en lo que se conoce como el Gran Chasco. Fue tal la decepción de este evento que Hiram Edson, discípulo ferviente de Miller, registra: nuestras más profundas esperanzas y expectativas fueron destrozadas, y el espíritu de angustia vino sobre nosotros como nunca antes habíamos experimentado. Lloramos y lloramos hasta el atardecer. Contra toda la razón, este movimiento no muere totalmente, pues ese mismo Edson, sin saberlo, dio el segundo paso a la conformación de esta secta cuando comenzó a enseñar que la profecía de Miller fue certera, pero que la venida de Cristo fue espiritual en el cielo. Jesús terminó de efectuar la purificación por nuestros pecados, ahora entrando al lugar santísimo en el cielo, para culminar lo que inició en la cruz. Cuando el profeta se equivoca, hay que reinterpretarlo. La vieja confiable. Fue Hiram Edson el autor del concepto del santuario celestial y del juicio investigador, que básicamente consiste en que cada creyente después de su muerte será interrogado y enjuiciado para ver si ha hecho las obras necesarias o si ha sido obediente a los mandatos de Dios, para obtener así acceso al cielo. La tercera fase de la conformación de los adventistas fue dada por uno de sus ministros, Joseph Bates, quien tras leer un panfleto de otro ministro llamado Thomas Motherwell Prell, enfatizó en el grupo la necesidad de guardar el sábado y los aspectos de la ley del Antiguo Testamento. Se abstuvo del alcohol, el tabaco, la cafeína y se hizo vegetariano. Le dio el distintivo día y el distintivo régimen dietético al movimiento. Finalmente, la cuarta fase y la última que dio conformación a los adventistas fue Ellen Goldwhite. Ella fue la que dio al movimiento su forma final, influenciándolo grandemente a través de sus escritos, los que eran y aún son considerados por muchos inspirados por Dios como las mismas escrituras. Ellen G. White fue una mujer de una vida muy larga y activa, nacida en 1827, afiliada en un principio al metodismo, siguió más tarde las doctrinas de Miller, casándose luego con un predicador adventista, viajó por América, Europa y Australia, y fue una escritora prolífica, supuestamente bendecida como visionaria y profetisa. Indicó que todo lo que comunicó le había sido conocido a través de visiones que le habían sido otorgadas, por lo que sus discípulos le dieron el título de Espíritu de Profecía, título con el que se cita corrientemente entre los suyos aún hoy en día. No me voy a referir aquí al piedrazo que habría recibido en la cara cuando era niña, y que algunos expertos dicen que sería el causante de sus supuestas visiones, porque siento que le restaría responsabilidad a esta mujer,
porque a mi juicio, ella era consciente de todo lo que decía y todo lo que hacía. De hecho, es frecuente encontrar cómo ella misma dice en sus obras que tuvo el don de la inspiración. Es más, desde las primeras páginas del Conflicto de los Siglos, pasando por la joya de los testimonios y el camino a Cristo, entre sus obras más extensas hasta las más reducidas de sus artículos, podemos hallar este tipo de frases como: mediante la iluminación del Espíritu Santo me fueron reveladas, el Señor me ha dicho, el Señor quiere. Bueno, si ella lo dice, tendrá que ser cierto, ¿o no? Dotada de un poderoso don de organización, la doctrina y la expansión del adventismo a ella se lo deben todo. Falleció en 1916 y vivió en una época en la historia de Norteamérica cuando abundaban los profetas. Ejemplo de ello es que fue contemporánea de Joseph Smith, el fundador de los mormones, y de quien, dicho sea de paso, se cuenta que plagió descaradamente en su obra, como aparece en los trabajos de Walter Rea y los de D.M. Cartwright. En fin, con todo esto y una serie de doctrinas más encadenadas, el adventismo del séptimo día quedó constituido como una nueva religión. Después de esta larga pero necesaria introducción, pasemos a revisar sus doctrinas y comparémoslas con la escritura para que puedas hacerle frente cada vez que vayan hacia ti a compartir la sana doctrina. Ojo, te recomiendo que estudies este video para que puedas manejar los temas presentados, ya que los adventistas suelen bombardear con sus argumentos basados en la escritura, por lo que entendiendo los temas te darás cuenta de que sus argumentos son puro humo. Recuerda, van a tratar de cualquier forma de convencerte de que Ellen G. White tenía razón y estaba inspirado por Dios, ya que si ella queda desacreditada, todo su sistema se cae por sí solo. Tienes que estar atento. Los adventistas insisten en que debemos guardar el sábado como el día de adoración, de acuerdo a los escritos de Ellen G. White. El sábado será la gran piedra de toque de la lealtad. Cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Según ella, y por extensión los adventistas, esto fue obra conjunta de Constantino, el emperador romano, y de la malvada Iglesia Católica. Durante la dispensación cristiana, el gran enemigo de la felicidad del hombre hizo del sábado el cuarto mandamiento objeto de ataques especiales. Satanás dice: obraré en forma contraria a los propósitos de Dios. Mediante mi vicerregente, el Papa, me exaltaré a mí mismo. El primer día domingo será ensalzado. De esta manera, el mundo llegará a ser mío. Seré gobernante de la tierra, príncipe del mundo. Regiré de tal modo los ánimos que estén bajo mi poder, que el sábado de Dios será objeto especial de desprecio. Esto es un error, ya que el Nuevo Testamento nunca manda a los cristianos a adorar o guardar el sábado. En cambio, los cristianos se registran reuniéndose el primer día de la semana, el domingo. Aquí podemos leer algunos pasajes bíblicos. La tarde del primer día de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se hallaban reunidos los discípulos por temor a los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: la paz sea con vosotros. Juan tiene su visión precisamente el día domingo. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesús, hallándome en la isla llamada Patmos por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús, fui arrebatado en el Espíritu el día del Señor, y oí tras de mí una voz fuerte, como de trompeta, que decía. Entonces tenemos que el domingo, y no el sábado, era el que los cristianos de la primera generación guardaban. Además tenemos el testimonio de lo que dice Justino Mártir, un cristiano eminente de la segunda generación. El día que se llama del sol se celebra una reunión de todos los que moran en las ciudades y en los campos, y allí se leen, en cuanto el tiempo lo permite, las memorias de los apóstoles o los escritos de los profetas. Es importante notar que tanto el día del sol como el primer día de la semana corresponden al domingo. Finalmente tenemos las palabras del mismísimo apóstol Pablo, quien nos dice lo siguiente: que ninguno pues os juzgue de la comida o la bebida, por las fiestas, los novilurios o los sábados, sombra de lo futuro cuyo cuerpo es Cristo. Hay que tomar en cuenta que lo antes citado va desde el primer al segundo, quizás al tercer siglo, y Constantino vivió y fue emperador en el cuarto siglo. El chiste se cuenta solo. De manera similar a los testigos de Jehová, creen que el arcángel Miguel es Jesús, o más exactamente creen que Miguel es un título de Jesús que utilizaba en el Antiguo Testamento. Pero ¿cómo llegan a esto? Toman al personaje del Antiguo Testamento, el ángel de Yahvé o el ángel de Jehová, y lo asocian con el arcángel Miguel. Como el ángel de Yahvé es una prefiguración de Cristo, tal como lo dicen algunos padres de la iglesia, establecen que si este ángel es Cristo prefigurado, y si también es el arcángel Miguel, entonces Miguel y Cristo son el mismo personaje. Pero ¿cuál es el error?
que no son el mismo personaje. Miguel no pudo reprender a Satanás. El arcángel Miguel, cuando altercaba con el diablo contendiendo sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir un juicio de blasfemia, sino que dijo: que el Señor te reprenda. Pero Jesús sí lo hizo, y varias veces. Aquí tenemos un ejemplo. Díjole entonces Jesús: apártate, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces el diablo le dejó y llegaron ángeles y le servían. Jesús entonces tiene una autoridad que Miguel no tiene, por lo tanto el arcángel es un rango menor. Además tenemos lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos. Y de nuevo, cuando introduce a su primogénito en el mundo dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Un ángel obviamente no puede adorar a otro ángel, o menos aún a un arcángel. Creen en una inmortalidad condicionada. A ver. ¿Cómo es esto? Que al morir no vamos ni al cielo ni al infierno, aunque la doctrina adventista en este sentido no es muy clara, No determina exactamente si con la muerte el alma se extingue totalmente o queda en un estado de inconsciencia hasta la resurrección, de forma que la inmortalidad no es absoluta, sino condicionada. Si el alma de un resucitado es la de un justo, tendrá vida inmortal. Si es la de un malvado, será aniquilada. Pero, ¿cómo responderíamos a estos puntos? Por ambas partes me siento apretado, pues de un lado deseo morir para estar con Cristo, que es mucho mejor. Según San Pablo, la muerte no es estar inconsciente, sino al contrario, es encontrarse con Cristo. Ahora bien, ¿el alma será destruida? No es lo que dice la Biblia. E irán al suplicio eterno y los justos a la vida eterna. En relación al punto anterior, ellos niegan el infierno. Leamos lo que dice la misma Ellen G. White. Cuán repugnante es para el amor, la misericordia y la justicia la doctrina de que los pecadores muertos son atormentados en un infierno que arde eternamente, y de que por los pecados de una breve vida terrenal, ellos sufren tortura por todo el tiempo que Dios viva. Ahora, es cierto que Dios es amor, pero también es justo. En el Nuevo Testamento sobran los ejemplos en los que los impíos sufren el tormento eterno. El diablo que los extraviaba será arrojado en el estanque de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Pero esto es algo que diría solamente un apóstol? Bueno, veamos lo que dice un tal Jesús de Nazaret. Y dirá a los que están a la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Según los adventistas, Satanás cargará con los pecados de acuerdo a los escritos de Ellen G. White. Cuando Cristo, en virtud de su propia sangre, quite del santuario celestial los pecados del pueblo al fin de su ministración, los pondrá sobre Satanás, quien en la ejecución del juicio debe cargar con el castigo final. Sin embargo, un rápido examen a la Escritura nos mostrará que quien cargó con nuestras culpas no es otro sino Cristo. Pues para esto fuisteis llamados, ya que también Cristo padeció por vosotros y os dejó ejemplo para que sigáis sus pasos. Él, en quien no hubo pecado y en cuya boca no se halló engaño, ultrajado no replicaba con injurias y atormentado no amenazaba, sino que lo remitía al que juzga con justicia. Llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que muertos al pecado viviéramos para la justicia, y por su herida hemos sido curados, porque erais como ovejas descarriadas, mas ahora os habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Relacionado con este punto y de acuerdo con sus visiones y profecías, creen que Jesús ingresó al santuario espiritual en 1844, desde donde oficia como sumo sacerdote. ¿En qué se basan para señalar esto? De nuevo, en los escritos de Ellen G. White. En lugar de venir a la tierra al final de los 2300 días, en 1844, Cristo entró entonces en el lugar santísimo del santuario celestial para realizar la fase final de la expiación preparatoria de su venida. Entonces, según los adventistas, la obra de expiación de Jesucristo es por dos fases, debiendo ser completada en esta siguiente fase. La sangre de Cristo, si bien fue para absolver al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no fue para cancelar el pecado. Estará presente en el santuario hasta la expiación final. En esta fase es donde aparece la teoría del juicio investigador, el cual supuestamente se está llevando a cabo desde 1844, y que básicamente consiste en que Jesús desde allí investiga el historial de quienes profesan ser creyentes, primero de los muertos y luego de los vivos, para determinar si merecen la vida eterna. Mientras nuestro sumo sacerdote está haciendo expiación por nosotros, debemos procurar ser perfectos en Cristo. Sin embargo, por las palabras de Jesús en la cruz, tenemos lo siguiente. Cuando hubo gustado el vinagre, dijo Jesús: todo está acabado, e inclinando la cabeza, entregó su espíritu. El vocablo griego tetelestai, que significa literalmente todo está acabado o todo está cumplido, es una clara indicación de que su obra de expiación fue completa. El
término griego expresa la idea de una transacción efectuada en su totalidad, del mismo modo que se desprende en la carta a los hebreos. Porque si voluntariamente pecamos después de recibir el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados. Tampoco es cierto que Cristo entró en el lugar santísimo en 1844. En realidad lo hizo inmediatamente después de la ascensión a los cielos. Teniendo pues, hermanos, en virtud de la sangre de Jesús, firme confianza de entrar al santuario que Él nos abrió como camino nuevo y vivo a través del velo, esto es, de su carne. Es más, Cristo hizo todo lo posible y lo imposible para nosotros, para que podamos traer nuestras oraciones delante del trono de la gracia. No es nuestro pontífice tal que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, antes fue tentado en toda semejanza nuestra, fuera del pecado. Acercámonos pues confiadamente al trono de la gracia, a fin de recibir misericordia y hallar gracia por el oportuno auxilio. ¿Cómo pudieron los creyentes tener acceso al lugar santísimo antes de 1844 si Jesús no había entrado al trono de la gracia? Evidentemente no podía ser un grupo protestante radical sin su buena dosis de anticatolicismo. Para ellos, al final de los tiempos, el mal desencadenado perseguirá a la verdadera iglesia, o sea, a los adventistas del séptimo día. Apuesto a que no adivinan quién se va a asociar con Satanás. Exacto, la terrible iglesia católica, que va a poner todo su empeño en que guarden el domingo en lugar del sábado. Terrible, persignémonos. Pero para que no digan que solamente son cosas mías, aquí un extracto de un comunicado oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Basado en las predicciones bíblicas, creemos que poco antes de la segunda venida de Cristo, esta tierra experimentará un periodo de agitación sin precedentes, cuyo eje central será la observancia del sábado. En este contexto, anticipamos que las religiones mundiales, entre ellas las principales entidades cristianas como participantes clave, se alinearán con las fuerzas que se oponen a Dios y al sábado. Una vez más, la unión de la Iglesia y el Estado dará como resultado una opresión religiosa generalizada. Ahora claro, no solo son los católicos instrumentos de Satanás, sino también lo es el protestantismo, ya que si el catolicismo es la gran ramera, los protestantes son los hijos de la ramera, y unidos perseguirán y tratarán de imponer el nefasto domingo como día de adoración. Recuerdos de lo pasado ponen claramente de manifiesto la enemistad de Roma contra el verdadero día de reposo y sus defensores, y los medios que emplea para honrar esta institución creada por ella. La palabra de Dios nos enseña que esta escena han de repetirse cuando los católicos romanos y los protestantes se unan para exaltar el domingo. Recuerden que esto lo dice una supuesta profeta a la que sus seguidores dicen sin ningún descaro que es espíritu de profecía. Sencillamente hilarante. Pero llegado a este punto, ¿habrá alguna forma de probar que Ellen G. White era una falsa profeta? Escucha, desde luego, y aquí unos cuantos ejemplos como muestra. Se recuerda el Congreso de Battle Creek el 27 de mayo de 1856, especialmente por una visión inusitada referente a algunos de los miembros que estaban asistiendo. En medio del informe se encuentra esta predicción. Se me mostró a la gente presente en el Congreso. Dijo el ángel, algunos serán comida de gusanos, otros sufrirán las 7 últimas plagas, y otros estarán vivos y permanecerán en la tierra para ser trasladados cuando venga Jesús. Como sabemos, esto nunca pasó. Hoy han pasado más de 160 años, muertos todos los que estaban en ese congreso, y aún no ha llegado nadie. Ahora, ¿cómo justifican esto los adventistas? Dicen que esta era una profecía condicional, y que años más tarde, Ellen G. White recibió convenientemente otra visión en la que explicaba que Jesús se estaba demorando en volver. El chiste se cuenta solo. También vi que la vieja Jerusalén nunca será edificada y que Satanás estaba haciendo cuanto podía para extraviar en estas cosas a los hijos del Señor ahora. Otro fallo, pues Jerusalén fue edificada otra vez, pero según los adventistas, aquí la profecía es en un sentido espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué no? Supongo. Predijo una supuesta guerra entre Estados Unidos e Inglaterra. Cuando Inglaterra declare la guerra, todas las naciones tendrán un interés hacia ellas mismas a la cual servir, y habrá guerra general, confusión general. De nuevo, una supuesta profecía condicional. Dicen que en lugar del cuándo, se trata de un sí condicional, o sea, si Inglaterra declare la guerra. Ya, de más. Podría colocar más ejemplos, pero sería redundar en lo mismo. Lo importante es que si te toca dialogar con los adventistas, tengas bien claro que basan su teología en profecías y visiones. De partida creyeron que Cristo volvería en 1843, después en 1844. De acuerdo a lo que enseñaba William Miller, quien
Ante su evidente equívoco, no tuvo más que pedir disculpas. Como ninguna de estas profecías o fechas funcionó, uno de los seguidores de Miller convenientemente tuvo una visión de que Jesús entró en el santuario celestial de 1844. ¿Por qué? De nuevo, ¿por qué no? Luego, esta postura fue apoyada por Ellen G. White, quien tuvo varias visiones en las que los adventistas justifican su doctrina. Dicen que esta mujer hablaba de parte de Dios, siendo que hemos visto cómo profetizó eventos que no ocurrieron, o sea, era una falsa profeta. Finalmente, tiene una extraña obsesión con el día sábado, creyendo que el domingo fue impuesto por un emperador romano de la mano del catolicismo, a lo cual basta tomar un libro de historia para comprobar que no es así. De hecho, tenemos ejemplos en la misma escritura de que el domingo era el día de los cristianos. Como en el video de los testigos de Jehová, lo importante aquí es que te formes en tu fe, en la lectura de la Biblia y en lo que enseña la iglesia. Así verán que no eres una presa fácil para las sectas. Mantente firme en tu fe y recuerda, dato mata relato, que no te la cuenten. Apologética para la calle.